cuánto gozo el encontrarnos aquí en este momento para estudiar la palabra de Dios y ver realmente lo que significa para nuestra vida. Dios anhela todo para nuestra salvación y hoy el tema, como ustedes ven, se titula Decisión de vida o muerte eterna. No es un asunto sencillo, sino que tiene que ver con nuestro destino eterno. Podemos morir para siempre en el día del juicio final o podemos vivir para siempre por la eternidad como Dios anhela. Todo el plan de salvación, como veremos ahora, fue hecho para esto, para que podamos vivir por la eternidad. De manera que, cuán grande es poder ver lo que dice allí, el texto, mientras Cristo intercede en la postrera obra allí en el santuario celestial, el lugar santísimo, leemos el pasaje de Deuteronomios 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hay tan solo dos caminos, como ustedes vieron, es el camino de la bendición o la maldición. Y allí habla de la vida o de la muerte. Por lo tanto, el Señor anhela que de veras tengamos vida eterna. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque aún nuestros familiares y amigos serán influenciados por el mensaje de la vida eterna si nosotros nos entregamos de corazón en la mano de Dios para que nos vaya bien. Y ahora, ¿cuán grande es? ¿Cuál es el problema? En realidad, en el gran conflicto el pecado surgió, ¿verdad? Vamos a analizar algunos pasajes, la posición de Lucifer en el santuario celestial en la creación, ¿verdad? Y leemos lo siguiente en Ezequiel 14. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este texto es maravilloso porque habla todo lo que Dios había hecho, aún su ropaje brillante de gloria, y ahí lo describe. El profeta lo ve de esa forma y describe de la mejor manera para que podamos entender. ¿Por qué dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste? En realidad, en el huerto de Dios estuviste, o sea, en lo más glorioso que Dios posee. Allí era el lugar de Lucifer, el lucero de la mañana, tal cual dice la palabra de Dios. Ahora, mis apreciados amigos, es notable, ¿verdad?, su dramática caída, en contraste con la creación, porque es lo que vamos a ir analizando un poco. Vamos a leer ahora en el capítulo 28 de Ezequiel. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Qué notable que Dios habla allí el lugar, entre el fuego que rodea a Dios. Es una ilustración, por supuesto, que el profeta observa. No encuentra nada más la gloria de Dios, es tan enorme, ¿verdad?, que por eso dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cuál fue esa maldad? Allí dice, ¿verdad?, y pecaste, y se llenó de iniquidad a causa de tus contrataciones. Saben, la palabra contrataciones puede significar comercio ilícito, pero en este texto aquí habla específicamente de el descontento que Lucifer tenía primero en su corazón. Dios lo conocía. Y por otro lado comenzó a hablar, o sea, diríamos en forma de chisme, hablar acerca de que si realmente era Dios justo, de que si realmente las leyes de Dios eran justas, hasta que eso fue creciendo y aumentando cada día más, y leamos el siguiente ahora pasaje que nos va a ayudar a entender más de cerca de estas cosas. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono.
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, este texto es profético, indudablemente, pero habla en primer lugar el lugar excelso que Lucifer poseía. ¿Dónde estaba, verdad? Pero también la envidia y los celos acerca de Cristo, sobre todo. Él decía, ¿por qué todos adoran a Cristo y a mí no? No podía entender de que era un ser creado. Dios le explicó, no sabemos cuánto tiempo para tratar de salvar a Lucifer del tremendo abismo en el cual él entró. Pero desgraciadamente no hubo nada que hacerle y Dios le habla entonces de las consecuencias que tendría el pecado. En realidad el pecado se desarrolló en este planeta, como veremos enseguida, porque nuestros padres lo entregaron así, no era el plan de Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el sepulcro, a los lados del abismo. Así llegará Lucifer un día a ser destruido para siempre, ¿verdad? Dramático fin que Lucifer tuvo. Leamos ahora en Isaías 14. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. O sea, este texto también profético en gran manera, todavía no se cumplió del todo. Por supuesto, y se va a cumplir durante el periodo enorme, cuando allí en el milenio, ¿verdad? En realidad, por la gracia de Dios, estemos en el cielo, estemos comprobando la justicia de Dios y Dios nos haga conocer el universo que ahora no podemos entender. Comenzará el milenio y allí está hablando, todos quedarán muertos durante ese milenio, pero Satanás, el autor del pecado y sus huestes, ¿verdad? Como vamos a ver un ratito, en realidad él tendrá que permanecer fuera del sepulcro. Mejor le fuera el sepulcro. Sufrirá intensamente durante el milenio. Terrible será su agonía ahora porque tendrá que pensar en la obra destructiva que él mismo causó en este mundo convertido realmente en un cementerio. Ese es el resultado del gobierno del Satanás y el resultado del pecado. Ahora pensemos en nuestra existencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde vamos a caminar? ¿Vamos a caminar por los caminos de Dios o vamos a caminar por los caminos de Satanás? Es en esta vida corta que tenemos que decidir estas cosas. Ahora bien, leemos allí en Ezequiel 28 ahora nuevamente. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Qué terrible sentencia, ¿verdad? Ese glorioso ángel, creado a imagen de Dios y por supuesto un ser creado, y Lucifer sin embargo no se arrepintió, como te estamos leyendo allí. A causa de la desgracia llegaría ahora al colmo en su rebelión contra Dios. Entonces dice allí, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás durante el milenio y para siempre dejarás de ser. Actualmente, Satanás tiene mucho que hacer mientras se preocupa en destruir la naturaleza, en guiar a los hombres para que los hombres hagan maldad, en destruir la humanidad todo lo que puede, porque sabe que la muerte eterna llega para él y le llegará, como dice allí, pero el universo entero está observando este cuadro dramático del cual estamos hablando. Hubo una gran batalla en los cielos, por fin Satanás se rebeló del todo y esa batalla comenzó. Y leamos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y
y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, en realidad no tenemos tiempo de ver todos los pasajes, pero la tercera parte de los ángeles de Dios le creyó a Satanás. Ese es el peligro nuestro. Le creyó a ese ángel, a ese serafín cubridor, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y él les logró inculcar el odio hacia Dios, hasta que por último esa tremenda batalla se llevó a cabo y Satanás fue expulsado de los cielos. Ya no hubo más lugar para él. Apreciado amigo y apreciado hermano en Cristo, es necesario que meditemos seriamente sobre esto. Es una decisión de vida eterna o muerte eterna. No hay nada que hacerle. Y el tema de hoy tiene que ver con esto. Y la decisión está en manos nuestras, como veremos enseguida. Lucifer, como vemos allí en la pantalla, él tuvo que ser expulsado. Nada pudo hacer contra los ángeles celestiales. Cuando Dios ordenó, en esa batalla terrible, fue expulsado de los cielos y anduvo de mundo en mundo hasta que desgraciadamente vino a esta tierra. Ahora, ya habían sido creados, mejor dicho, en realidad Satanás fue, y la caída fue de antes que el mundo fuese creado. Terrible lo que pasa allí, ¿verdad? Ahora, Adán y Eva estaban en el hogar feliz, en este mundo, destinados a vivir para siempre, por la eternidad, cuando fueron traídos del polvo de la tierra, como dice la palabra de Dios. Leamos el texto de Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sigilosamente el autor del pecado se acercó a este planeta. Se acercó a este planeta para ver si podía lograr vencer a nuestros padres. Si de alguna forma podía lograr él entrometerse y hacer caer a nuestros padres para tener derecho a él nuevamente a la vida, y él pensaba comer del árbol de la vida y bueno, vivir para siempre. Por supuesto, nuestros padres estaban destinados a vivir para siempre, pero el hombre cayó en la desgracia. El hombre cayó, ¿verdad? El pecado llega a este mundo. Y leamos el pasaje de Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, la sentencia estaba dada, o sea, Dios habló con claridad. Santos ángeles acompañaron a nuestros padres para que ellos entendieran. Santos ángeles los instruyeron de la gran controversia, de lo que había pasado en los cielos y el peligro que corrían, porque había solamente un lugar donde nuestros padres podían acercarse y pecar, y Dios les dijo: no se acerquen allí. Allí está el fruto prohibido. No era en realidad el fruto, sino era que realmente Satanás tenía acceso allí a ese lugar, y allí podría tentarlos y podría caer. Y nosotros conocemos. Desgraciadamente, Eva se acercó un día, comió del fruto prohibido, fue engañada, luego Adán pecó y se alejó de Dios. Y allí vemos en la pantalla, como estamos leyendo al lado, un corderito, ¿verdad? Adán y Eva tenían que morir, pero el Señor proveyó de la salvación. Quiero que entendamos bien esto. En los concilios eternos, como ya vamos a ver enseguida, antes de la creación del hombre, también el Señor sabe todo. El Señor sabía que nosotros íbamos a caer. El Señor sabía que Adán y Eva iban a perder el dominio de esta tierra. Y Cristo mismo se ofreció para ser nuestro poderoso Salvador. Y el símbolo fue el Cordero, puesto allí en los portales del Edén. Cristo les habló así, la promesa divina a nuestros padres, ahora ya vestidos con el ropaje de ese Cordero que simbolizaba a Jesús, que moriría por nosotros en la cruz del Calvario. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Notemos, mis apreciados hermanos en Cristo, la gran controversia que ocurrió en los cielos ahora se trasladó a la tierra. Y Jesús lo dice claramente, el plan de salvación, el Señor otra vez le da al hombre una nueva oportunidad.
Dios nos creó con libre albedrío. El hombre fue engañado, o sea, Eva fue engañada, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Adán pecó desgraciadamente por falta de conocimiento y porque decía que amaba a Eva, pero eso no era por eso. Simplemente entró el pecado y Adán le entregó el dominio al príncipe del mal. Él se hizo dueño de este planeta. Pero Cristo vendría ahora a arrebatarle ese dominio para devolvernos otra vez a Adán en primer lugar y a toda la raza caída que desee vivir por la eternidad. Eso es lo que dice este tema. Y tenemos que tener mucha atención porque tiene consecuencias eternas. Ahora, ¿sería fácil? No. Habría un conflicto, como ocurrió en los cielos. La familia de los cielos y de la tierra están en conflicto. No nos extrañemos entonces en esta vida que cuando aceptamos a Jesús y demás tengamos que luchar. Cristo les habla claramente. Hay religiones en el mundo que dicen que cuando aceptamos a Jesús ya todo irá bien. Eso es una gran mentira y van contra Cristo. El primer texto que realmente es profético en cuanto a nosotros. Dice que la serpiente antigua, o sea, Satanás, sería destruida, pisada en el calcañar, pisada en la cabeza. Pero ahora la mordedura en el calcañar de la serpiente antigua habría de durar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo regrese. De manera que esa lucha será una lucha terrible que durará hasta el fin, amigos míos. Admirable amor de Dios. Y el apóstol San Pedro se refiere a ese amor insondable de nuestro Padre Celestial, que desde los tiempos eternos trazó el plan de salvación para el ser humano. Dios podría haber evitado de crear al hombre simplemente, pero Dios no es así. El carácter de Dios es amor. Y Él decidió crearnos para que lo que realmente decidiéramos pudiéramos vivir con Él para siempre. Y eso es lo que va a ocurrir dentro de poco cuando Jesús regrese. Leamos ahora el texto de 1 de Pedro 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Del apóstol Pedro, cuando llegó a entender muy de cerca a su amado Maestro, amó profundamente al Señor y revelando ahora por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos habla con ternura. Dice que Cristo vendría y vendría a morir por nuestras transgresiones. Aquel que es eterno se vestiría del ropaje de la humanidad. Habría de nacer como nosotros nacimos, habría de caminar por los polvorientos caminos de esta vida, habría de marchar en esta vida para que nosotros podamos heredar la vida eterna. El texto siguiente, el 20, dice así. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por lo tanto, sigamos al Señor de todo corazón, hagamos su voluntad, pero sobre todas las cosas recordemos lo que acabamos de leer. Acá dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo decidió morir por nosotros antes que fuésemos creados. Cuánto amor insondable tiene el Señor para con la raza humana, para con nosotros, para ti y por mí, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que decidir en este tremendo y terrible conflicto. Acá habla con toda nitidez que así como Cristo salió de la tumba, también Él nos va a resucitar en el día posterior. El Evangelio es claro, es sencillo y nos está hablando hoy para que podamos vivir realmente una vida nueva, una vida transformada por el poder de Dios y por la esperanza segura y certera de que viviremos para siempre. Ahora, yo digo, esta profecía también estaba, porque todo el plan de salvación estaba elaborado, fue revelado después que el hombre cayó y en el tiempo indicado Dios enviaba ángeles para que revelasen el plan a la raza humana y entendieran. Vemos los 2300 años de profecía y allí leemos lo siguiente en Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sabemos ya que había un santuario terrenal, que era símbolo del celestial, donde Dios mora y donde Satanás pecó, inclusive. Pero acá habla, ¿no es cierto? 2300 días, vemos los puntos blanquitos allí, que están mostrándonos la longitud de ese periodo.
2300 días o años proféticos, porque un día profético, recordemos, es igual a ¿cuánto? A un año literal de los nuestros. Ahora, ese periodo estaba dividido en dos. En primer lugar, en una parte de 70 semanas o 490 años, sacamos la cuenta, es fácil, ¿verdad? No vamos a sacarla ahora, 70, allí por cada semana 7, llegamos a 490 años, como está ejemplificado. Ese era el tiempo que Dios le daba a Israel todavía. Del cautiverio salieron, edificaron el templo donde Cristo mismo habría de actuar y donde Él estaría cuando vino a este mundo para salvarnos. Pero desgraciadamente Israel se apartó de Dios. Si continuamos viendo, sin embargo, cuando Cristo ascendiese a los cielos, Él habría de actuar en el santuario celestial, tanto en el primer compartimento, el llamado lugar santo, ¿verdad?, como en el lugar santísimo. En el lugar santo por 1810 años. Y por último, ¿verdad?, allí vemos ahora la otra parte. La otra parte que tenemos que ver. El ministerio de Cristo, en primer lugar, dado a Israel para que entendiesen, para que comprendiesen, para que nosotros también entendamos lo que es el plan de salvación. Bueno, en el 457 sería dada esta orden específica, como vemos allí, ¿verdad? Estamos analizando los 490 años. Artajerjes, rey allí de Persia, habría de dar en realidad esa orden. Dios guió los acontecimientos históricos, como estudiamos días pasados en los Helios, de tal forma que esto se cumpliese, y se cumplió al pie de la letra. En el 457 fue dada la orden, y ahora Israel, los que desearon, porque muchos se quedaron en Babilonia, desearon salir, salieron valientemente, porque la serpiente antigua, como leíamos hoy al comenzar, estaba actuando en forma terrible. En 49 años, o sea en el 408, pasaron 7 semanas tal cual la profecía decía, realmente fueron reconstruidas las murallas de Jerusalén y demás. Y pasarían ahora 434 años más, hasta que Cristo aparecería en forma real y aparecería en las aguas bautismales. Juan el Bautista estaba predicando acerca del arrepentimiento. Hablaba a las multitudes, y las multitudes venían, aunque estaban lejos del templo, al otro lado del Jordán, dice la palabra de Dios. Sin embargo, Juan predicaba con el poder del Espíritu de Dios, y la gente aún salía de los alrededores del templo, iban allí a las orillas del río, donde escuchaban el mensaje, eran conmovidos y se bautizaban para recibir y prepararse para recibir al Redentor del mundo. Cuando llegó el tiempo exacto, en el año 27 de la era cristiana, Juan vio venir a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo podría hablar mucho acerca de ello. Su ministerio duró solo 3 años y medio. Obró poderosamente. El carácter de Dios era manifestado a la raza humana. Era la mayor demostración que podía dar Dios. Ahora en forma personal, nuestro Dios estuvo con nosotros, con esta humanidad, para que dejemos el pecado, para que dejemos la transgresión. Pero la lucha era agónica. Satanás luchó todo lo que podía, hasta que llegó el momento de la cruz del Calvario, que ocurrió allí en el año 31 de la era cristiana, cuando Jesús murió colgado en el madero, el autor de la vida, el mismo que había decidido en los concilios celestiales salvarnos, ¿verdad? Y ahora, allí en el 34, en el apedreamiento de Esteban, se termina el tiempo de gracia para la nación de Israel, como nación, no como individuos, vuelvo a recalcar, como dije otras veces. Como nación dejaron de cumplir la misión que tenían que llevar el mensaje, no la llevaron. Pero la profecía hablaba de 1810 años más, como dice allí la profecía, ¿verdad? Que lo vemos en la pantalla, y habla hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo? Cuando allí en 1844, el santuario celestial se abre en el lugar santísimo y Cristo pasa en una corta intercesión antes de venir a este mundo. ¿Qué estamos decidiendo? ¿Qué camino estamos tomando hoy? ¿Estamos tomando el camino de la vida eterna? ¿A quién le toca decidir? Allí leemos en letras grandes, ¿verdad? A ti y a mí nos toca elegir. No es que Dios puede elegir por nosotros. ¿Cuántos se arrodillan y dicen: bueno, pero esto yo no puedo cumplir? Es un mundo pecador, un mundo que no anda de acuerdo al plan de Dios. Es maravilloso el plan de Dios. Pero yo les pregunto, ¿a quién le toca decidir? Sabemos que hay una batalla. Si hay un conflicto terrible como hubo en los cielos,
Y ahora nosotros tenemos que elegir ante el universo celestial. Tenemos que decidir entre la vida eterna o la muerte eterna. Eva, desgraciadamente, eligió por el pecado y comió del fruto prohibido, como estamos viendo. Pero gracias a que Cristo vivió y resucitó de los muertos, porque Él murió allí colgado en el madero, en ese viernes en la tarde, ¿verdad? Nosotros podemos hoy tener otra vez el libre albedrío para elegir la vida eterna. Pronto viviremos para siempre. Hermanos queridos, yo quiero recalcar esto. Viviremos por la eternidad, entendamos, una corta vida para decidir vivir por los siglos sin fin. ¿Estamos preparados para el encuentro con nuestro Rey? ¿Estamos realmente tomando decisiones claves y decisivas? Tenemos que tomar decisiones claras de seguir la palabra de Dios si queremos ser salvos y heredar la vida eterna. Cristo nos devolvió ese libre albedrío. Leamos el texto de Josué 24:15, cuando le habla él al antiguo Israel y le habla de esta manera. Leamos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Allí estaba el pueblo de Israel titubeando. Qué desgracia. Cuando nosotros titubeamos en cuanto a la decisión, Satanás gana terreno. Por lo tanto, nunca tambaleemos. Cuando Dios dice algo en su palabra, es así. Y cuanto antes decidamos, por supuesto, Satanás tiene menos poder. Cristo nos tomará en sus tiernos brazos a través del Espíritu Santo de Dios, a fin de que podamos ser salvos. Todos los méritos del poderoso Salvador son derramados sobre aquella persona que anhela la eternidad y que se hace amigo de Jesús. ¿Qué haremos? ¿Qué decisión tomaremos en realidad en esta vida? Ahí él le habla, Josué está hablando al pueblo de Israel, pero él dice su decisión. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermosa decisión. ¿Estamos tomando esa decisión? De estudiar toda la palabra de Dios, de ver la Biblia de tapa a tapa, de estudiar todas sus profecías, de entender sus mandamientos, de entender todas las cosas del plan de salvación. Tenemos que dejar lo que es pecado, lo que son los engaños del autor del pecado, para aceptar la verdad eterna que Dios nos ha dado para que podamos vivir para siempre por la eternidad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que sea esta nuestra decisión, amigos míos. ¿Es una decisión de vida eterna o de muerte eterna? Ahora bien, ¿qué significa escoger al Señor? Y leamos en 1 de Pedro, de nuevo el capítulo 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un texto hermoso este, ¿no les parece? Mas vosotros sois, cuando nosotros echamos nuestra suerte con Jesús, cuando nos unimos a su pueblo en las aguas bautismales, bueno, eso vamos a hablarlo en otro tema. Pero saben, hoy simplemente estoy hablando del pueblo de Dios. Israel fracasó, pero el Señor con sus discípulos continuó. Y pensar que en una sola generación los discípulos llevaron el evangelio de un Cristo resucitado de los muertos. La profecía se había cumplido. Y en ese Salvador tenemos que echar nuestra suerte. Esa es nuestra esperanza, nuestra gloriosa esperanza. Por lo tanto, el Señor allí nos está hablando, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis de las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben? Israel no cumplió esa misión. Se encerró en sí mismo. Fueron llamados para pregonar el mensaje eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo de aquellos días. Pero en lugar de hacerlo, no se encerraron en sí mismos, ¿verdad? Eso es lo que podemos conocer, ¿verdad? En lo que leemos, cuando leemos las Escrituras. Recién leíamos. Josué los estaba llamando al arrepentimiento. Pero ¿qué haremos nosotros? Nuestro mayor privilegio cuando nos convertimos, seremos instrumentos del cielo. En la gran lucha, en el gran combate y conflicto en este mundo, llevaremos la preciosa verdad de la salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El apóstol Pedro dice así en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol está hablando a aquellos que no conocían a Jesús,
que no habían llegado a comprender de lo que era la muerte ignominiosa del autor de la vida, que no habían llegado a entender, algunos lloraban y no comprendían la resurrección. Cristo estuvo 3 días en la tumba y salió rompiendo las cadenas de la muerte. Eso es lo grande que tenemos que entender también hoy. Él nos llama para que vivamos para siempre. La muerte eterna será dado a Satanás y sus ángeles, y el Señor quiere salvar a aquellos que deciden por Él. Pero creemos en la muerte de Cristo y en su poderosa resurrección. Creemos que Él es nuestro poderoso intercesor. Estamos decididos a echar nuestra suerte con Él, ser fieles, y que en la mañana gloriosa, en la mañana de la resurrección, podamos resucitar con todo el pueblo de Dios de todos los tiempos para vivir e iniciar así la eternidad. ¿Cuántos rediles tiene Jesús? En otras palabras, ¿cuántas iglesias verdaderas tiene Jesús? Es la palabra que tenemos que hacer. Vamos a escuchar a Cristo mismo mientras Él realizó su ministerio aquí en la tierra, predicando así a las multitudes. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es un texto maravilloso este. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Los hombres pueden ser engañados. Nosotros podemos aparentar habernos entregado a Jesús, pero el que no anda de acuerdo a la voluntad de Dios, ni guarda los mandamientos de Dios, y anda titubeando entre sus negocios a hacer la voluntad de Dios, o entre su empresa y hacer la voluntad de Dios, no interesa qué cosa sea para nosotros atractivo, no estamos realmente caminando junto a Dios. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y las mías me conocen, dice allí, ¿verdad? Así, y dice, y yo pongo mi vida. Qué notable. También tengo otras ovejas, verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, ¿y qué? Y un pastor. Les pregunto entonces, ¿cuántos rebaños tiene el Señor? ¿Cuántas verdades tiene Dios? ¿Varias o una sola? Una sola, por supuesto. Aquella que Satanás tergiversó en los cielos y que trata de tergiversar aquí en la tierra. Pero el Señor nos dio la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia, para que podamos escudriñarla con un espíritu de oración, de contrición. Podamos orar y pedir perdón por nuestras ofensas y hacer la voluntad de Dios y acercarnos de día en día a aquel redil verdadero del cual estamos hablando, ¿verdad? Allí vemos en esta lámina que aparece algo muy grande. ¿Por qué? Porque simplemente es un diagrama que nos muestra la eternidad del pasado, como vemos el punto blanco primero allí, ¿verdad? Se interrumpió por nuestros padres a causa del pecado, acá en la tierra me refiero, ¿verdad? Se interrumpió. Dios quería que fuese un mundo feliz. Ahora estamos transitando ya la última parte de las desgracias de esta vida. Los años pasaron, como estamos viendo allí, el momento en el año 4000 desde el Edén murió Jesús en la cruz. Y por supuesto, nosotros nos encontramos ahora allí. Pero frente a la eternidad restaurada. La verdad de Dios es la lealtad al Creador, como vemos allí en el punto blanco también. Lealtad al Creador fue en el Antiguo Testamento y lealtad al Creador en el Nuevo Testamento. Estoy recalcando esto porque el cristianismo guiado por Satanás hace diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Siempre fue la misma la voluntad de Dios. Cambiaron ciertos símbolos y demás de acuerdo a lo que el Señor iba indicando, porque Dios es el Maestro Divino. Él nos dio todo para que podamos prepararnos, tanto los que vivieron antes de Jesús como los que vivimos después de Cristo. Por eso en la mañana de la resurrección, cuando Cristo regrese, seremos realmente hermanos en la fe. Todos habremos de ser una gran familia con los cielos. ¿Por qué? Porque realmente tenemos o seguiremos las pisadas de Jesús. ¿Quién es el único que puede salvarnos? Ahora nos preguntamos, y yo creo que está claro. Pero la parábola continúa allí en San Juan 10 y dice lo siguiente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí se refiere otra vez al concilio celestial Jesús.
En aquel momento cuando decidió entregarse por nosotros y vivir por la eternidad para que nosotros seamos salvos, ¿verdad? Él arriesgaría todo en la cruz del Calvario para que tú y yo decidamos para la salvación. Pero el hombre tiene que escoger, ¿verdad? Y aquí dice claramente que Él pone la vida. Ese convenio se entrelazaron entre las manos del Padre y del Hijo en ese concilio celestial antes de nuestra creación. Y cuando Cristo vino al mundo, nadie le podía quitar la vida. Él es eterno. Él no tiene principio ni fin. Pero Él depuso, se hizo humano hasta el extremo, hasta gustar muerte y muerte de cruz, como dice allí el apóstol Pablo en Filipenses, ¿verdad? Qué tremendo es pensar en esto. Tanto nos amó y nos ama el Señor, tanto te ama a ti y me ama a mí, para que podamos heredar la vida eterna, ser amigos de Cristo en la eternidad. Pero sabes, mi apreciado hermano y amigo, antes de realmente amar a Jesús en los cielos, tenemos que amarle aquí en la tierra. Tenemos que entrar dentro de ese redil. Tenemos que proclamar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Israel se enterró allí. Quiso hacer una nación más de este mundo. Mas no elijamos las cosas de esta vida. Elijamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Elijamos las cosas que son de la eternidad. Esa debe ser nuestra decisión, ¿verdad? Jesús dice, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. ¿Se acuerdan de ese momento cuando Cristo murió en la cruz? Y allí, entre el suspiro agónico y en esa nube negra, se escuchó una voz tremenda que decía, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Cristo murió. La tierra tembló, las rocas se partieron. Cristo entregó voluntariamente su vida en las manos del Padre. Murió y gustó de la muerte eterna. Pero su Padre lo llamó, ¿verdad?, a la vida otra vez. Cristo pagó así lo que nosotros teníamos que pagar, para que nosotros podamos ser miembros del Israel de Dios y entrar dentro de la única iglesia que existe en este mundo. Estoy hablando en un lenguaje bien claro para que quede claro este tema. El redil de Cristo es uno, no son varios. Es verdad que hay personas sinceras y millones están esperando el mensaje de la salvación, y aquí nuestra responsabilidad de llevarles a Jesús, el único pan de vida, aquel que dio su vida para que nosotros podamos vivir por los siglos de una eternidad. Ahora bien, continúa diciendo el pasaje lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué texto más hermoso, ¿verdad? El texto de la parábola de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, no son rebeldes. Oyen mi voz, dice allí clarito, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna y nadie las podrá arrebatar de mi mano. La seguridad que si nos entregamos a Jesús, Él va a guiar nuestra vida. Tendremos que sufrir tal vez la forma en que Satanás va a tratar de descarriarnos, de alguna forma. Pero si nosotros nos aferramos del autor de la vida, nadie podrá vencernos, jamás. Por eso el texto siguiente dice, mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Qué texto hermoso el último. Los dos son hermosos, ¿verdad? Pero yo quiero comentar el último. Mi Padre me las dio. O sea, Jesús dice, ¿cuándo se las dio? Allá en el concilio celestial. Él nos creó sabiendo de lo que le iba a costar que nosotros seamos amigos de Dios y vivamos la eternidad. Por eso Cristo con los brazos abiertos nos espera en la 11ª obra del gran conflicto entre el bien y el mal. Es verdad que Satanás hace todo lo que quiere y este mundo está apartado de Dios y se va a apartar más rápidamente. Las señales del fin están ocurriendo: pestes, pandemias de toda naturaleza, egoísmo, rencor, muerte por doquier. Todas son las señales que el Rey del universo regresa, pero ahora regresará para buscarnos. Por eso Jesús dice, la voluntad de mi Padre del concilio celestial se va a cumplir con los redimidos. Yo y mi Padre, uno somos. ¿No quieres ser miembro realmente de la familia celestial? El Padre eterno, el Hijo eterno, el Espíritu Santo que es eterno también.
Nos llama para que formemos parte de ese redil y dejemos toda transgresión. ¿Estás titubeando? ¿Estás tambaleante? Eso no es de Dios. El que anda, bueno, claro que hay cosas que dejar, claro que hay cosas que cambiar, porque nacimos en un mundo de pecado. Habrá parientes que se van a rebelar contra nosotros. Habrá quienes nos van a difamar quizás. En el pasado les quitaron la vida durante los 1260 años de persecución. Y así podríamos seguir hablando. Pero poderoso es Dios. ¿Queremos unirnos realmente al trono de Dios? Yo y el Padre, una cosa somos. Una cosa somos. Queremos participar realmente del reino de los cielos. Por lo tanto, iniciamos nuestra carrera ascendente hacia la eternidad. Solo Cristo puede llevarnos en esa carrera ascendente. El pueblo de Dios al fin del tiempo. En esta hora que nos toca vivir, leamos lo que dice Apocalipsis. San Juan los ve allí estando en Patmos. Y ese texto ya lo conocemos, Apocalipsis 14, versos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia o perseverancia de los santos. Aquellos que decidieron ser fieles, llegan ya a la hora 1/10. Yo no sé si yo voy a estar vivo por ese momento, pero ahora estamos dentro de ese pueblo, de que guarda los mandamientos de Dios gracias a la fe en Cristo. ¿Estamos realmente dispuestos a hacer cualquier cosa por Jesús? El siguiente texto dice que en la hora final, mientras el pueblo de Dios predique el último mensaje para esta hora, realmente será sacudido en forma atroz y terrible por el autor del pecado, hasta inclusive llevar a la muerte a muchos. Como dice allí San Juan, él lo vio allí, en la última lucha, en la controversia, ¿verdad?, final del pueblo de Dios. Leamos. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Claro que la muerte es un descanso, es un instante, un abrir y cerrar de ojos. El muerto nada sabe, dice la palabra de Dios, y ya conocemos esto, ¿verdad? Pero ¿saben lo notable? Es que allí el texto nos habla de que por más que tengamos persecución y terrible, está hablando de aquellos que tendrán la última gran batalla, aunque nosotros tenemos hoy la última batalla. No hablemos del futuro, porque estamos viviendo las horas finales de la historia humana. El mal va a crecer, pero el poder de Dios también va a crecer. Y los hijos fieles de Dios tendremos el poder para llevar a todo rincón de este planeta el evangelio eterno, el que tiene que ver, ¿verdad?, con la proclamación del último mensaje divino a un mundo caído, a un mundo enlutado. ¿Es la mayoría la que se va a salvar? Es lo que nos preguntamos hoy. Leamos lo que dice Dios en cuanto a esto, en San Mateo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Notaron? Jesús dice que es estrecho el camino que conduce a la vida, pero es ancho el camino que lleva a la perdición. Él nos advierte, Satanás nos presenta 1000 tentaciones, la inmensa mayoría va a seguir haciendo su voluntad. La inmensa mayoría en este mundo va a seguir haciendo la voluntad humana y no la divina. Miles y miles de religiosos se perderán con la Biblia debajo del brazo porque no querrán salir de extraños rebaños para tomar las filas dentro del rebaño que es de Cristo. Ahora bien, el camino es angosto. Pero ¿saben? El que va dirigiendo a los salvados en ese camino angosto es Jesús. El mismo que murió en la cruz del Calvario, el mismo que llegó a este mundo para llevarnos a la vida eterna, para que podamos vivir por los siglos sin fin. Y Él continúa diciendo lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quién está hablando Jesús aquí? Está hablando a los cristianos. Aquellos cristianos que evocan el nombre de Jesús para hacer milagros.
Y es bueno hacer el milagro de que se sane aquel que está cojo, y que se sane aquel que está mal de algún X enfermedad. Y esa es la evidencia del poder de Dios. No, cuidado, Satanás tiene poder terrible. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es seguir los mandamientos de Dios, es seguir lo que está escrito en la palabra de Dios. No son los milagros, no son las cosas. Así también Satanás tentó a Jesús estando allí en las tentaciones, ¿se acuerdan? Jesús le dijo, escrito está tal cosa. No eran los milagros. Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Demuéstrame que eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos millones de cristianos siguen ese consejo? En el día final acá dice Jesús, que aquellos que digan, Señor, nosotros estuvimos contigo, leíamos la Biblia de tapa a tapa, tú sabes cuántos mensajes predicamos, porque habrá predicadores perdidos también en millones. Y peor todavía porque guiaron al redil en extraños rediles que no son de Dios. Y Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora el texto siguiente, allí dice el apóstol Pablo nos da un consejo muy grande. Cuando él llegó a aceptar a Jesús en su vida, él no lo conoció desde el comienzo. Perseguía a los cristianos, pero se convirtió. Y miren lo que dice. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice. ¿Qué dice? Es lo que queremos saber enseguidita. El apóstol Pablo ahora dice como colaboradores suyos, estaba integrado en las filas del Israel de Dios. Había dejado su vida antigua y miren que el apóstol Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, o sea, de los más encumbrados de aquellos días. Pero ahora se convirtió y entregó su vida a Jesús, dejó a un lado el pecado y se convirtió de perseguidor a llevar adelante el mensaje de la salvación, así como tenemos que hacer nosotros hoy, ¿verdad? Cristo nos llama por eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Debemos demorar mucho en nuestra decisión? Leamos el texto. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Qué tremendo, ¿verdad?, de pensar en esto. Tremendo porque dice el apóstol Pablo, ¿cuándo es el día de salvación? Ahora, hoy, no mañana ni pasado. En tiempo aceptable te he oído, está hablando el Señor aquí. O sea, Jesús está dispuesto, todo su poder lo tenemos en sus manos si lo queremos para decidir por Él. Pero depende de nosotros, depende de lo que hagamos con Él. ¿Por qué muchos nunca llegarán a la eternidad? Cristo lo ilustra en una parábola y vamos a ir rapidito en esta para poder entenderla. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Allí estaba Jesús con sus discípulos y muchos más. Y alguien estaba tan atento, emocionado con escuchar acerca del reino de los cielos. Y dice, bienaventurado aquel que coma pan en el reino de los cielos. Y Cristo entonces enuncia esta parábola hermosa. Leamos el verso 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Una cena rara, porque en realidad, ¿quién no quiere que lo inviten, verdad? Y aquí que esta cena dice que todo estaba listo. Ahora salieron los siervos a invitar, todo estaba listo y preparado para realmente participar de ese banquete. Y ahora continúa diciéndonos el Señor lo siguiente en el verso 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Parece lógico, ¿verdad? Invertí todo lo que tenía para comprar la hacienda. Yo iría con gusto a esa cena, pero ten paciencia un poquito más. Un poquito más y yo también voy a entrar y voy a ir. Pero ¿puede aceptar el Señor eso? No, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que entender profundamente. La decisión es hoy. ¿Quién tiene que tomarla? Tú debes tomarla y yo debo tomarla. Si realmente amamos al Señor. Ahora el versículo que sigue dice de esta forma. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. En realidad, los bueyes de aquellos días, podríamos decir, de los tractores de hoy, de las máquinas de cosecha. Yo he hecho todo lo que podía. ¿Sabes tú la enorme cosecha que tengo? He comprado 5 yuntas de bueyes
para poder hacer mejor mi trabajo, te ruego que me excuses. ¿Pero aceptará el Señor esa excusa? Te ruego que me excuses. Es la pregunta que les hago, amigo mío. Si algo nos intercepta con el reino celestial es porque no amamos del todo corazón a Jesús. Nuestro negocio no está antes que Jesús. Nuestra vida cotidiana no está antes que Jesús. Él nos dio esta corta vida para que decidamos por la eternidad. El versículo 20 agrega un caso todavía aún más extraño. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Pero Señor, es lógico, acabo de casarme. La alegría, el banquete, todo lo demás allá. Yo no puedo ir, no puedo. Excúsame. Aceptará eso el Señor. Y miren lo que dice el texto ahora. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Todo el esfuerzo divino para salvar a los perdidos, ¿verdad? Y ahora el Señor dice a todos, aún aquellos que están cojos, mancos, ciegos, invítalos a entrar a la figura para que entendamos, ¿verdad? Y vienen los siervos de nuevo, que es el pueblo de Dios, predicando el mensaje. Señor, aún hay lugar todavía en la hora postrera, ¿verdad? El versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ninguna excusa podrá aceptar el autor de la vida. Cristo es enfático, claro, antes que llegue el gran día del tribunal de Dios y tengamos que dar cuenta ante Dios por las verdades eternas que conocemos. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Yo he pensado mucho en este pasaje muchas veces. No es que el Señor quiere violentar nuestra conciencia, pero el Espíritu Santo hará todo lo posible para que dejemos el pecado. Y está haciendo todo lo posible aún en el día de hoy para que decidamos por Jesús y dejemos la transgresión, dejemos toda maldad a un lado y acudamos a aquel que resucitó de los muertos para darnos la vida eterna y vivamos junto a Él por los siglos sin fin. Apreciado hermano Jesús, ¿temes ser vencido en la lucha? Escuchemos este hermoso cántico que nos habla acerca de ello y meditemos en nuestra decisión en este día tan especial que estamos viviendo. Temes que en la lucha no podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Es tu fe muy débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí? ¿Quieres que el Señor te utilice a ti? Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar.
Salvador, entrar mientras hay tiempo. Si tú quieres que el Señor te utilice aquí, dice este hermoso cántico, este himno, ¿verdad?, que nos habla de lo que significa de veras seguir a Jesús. ¿Qué haremos? Seremos usados por el cielo, estando en el redil de Cristo y caminando junto a Jesús. Él nos dirige, el universo entero observa el cuadro dramático del fin del conflicto entre el bien y el mal. Estimado hermano y amigo, deseo de corazón que podamos vencer juntos, que podamos decidir por Él y ser salvos en el día postrero. Abre la puerta de tu corazón. Oremos al Todopoderoso mientras le agradecemos por este privilegio. Padre amado, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú anhelas nuestra salvación y lo hiciste todo, Señor. ¿Qué más podrías hacer? Decidiste crearnos antes realmente de que nosotros existiéramos, el mundo fuese, como dice la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a ser fieles, a andar en tus caminos, a entrar dentro del redil. Tú lo diste todo, diste tu vida cuando el hombre entró en la transgresión. Y en la hora postrera te ruego por mis apreciados amigos, hermanos en Cristo, que nada de esta vida sea una excusa para no entrar y dejar a un lado todo lo que es pecado y decidir seguir estudiando la palabra de Dios, pero unidos a tu pueblo, andando en las filas del pueblo de Dios. Te lo suplico todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, que Dios te bendiga y te guarde. Este seminario está siendo una bendición, como vemos, indudablemente una gran bendición para todos. ¿Por qué? Porque allí, sábado a las 6 de la tarde, podemos participar desde allí, ¿verdad?, en adelante, viendo las maravillas de Dios. Luego el miércoles, como sabemos, en la academia virtual, preguntas, respuestas, sacar nuestras dudas, las lecciones, como también estamos recibiendo muchos. El canal de YouTube está a nuestra disposición, pero recordemos, cada miércoles a las 8 p.m. vamos a poder realmente participar de esto. Realmente lleguemos hasta ese momento para seguir a Jesús de cerca y andar en las huellas de aquel que nos amó eternamente. El tema que sigue será volver a nacer o morir eternamente. Un tema maravilloso. Que Dios te guarde, que Dios te sostenga, que el Señor esté a nuestro lado, que el Señor nos acompañe, para que pronto en la patria celestial podamos comer del árbol de la vida y vivir junto a Jesús por los siglos sin fin de una eternidad. Es mi sincero deseo y mi oración en este día. Y el miércoles nos encontramos, Dios mediante, para estudiar la palabra de Dios. Y el otro sábado, como ya vimos, volver a nacer para vivir eternamente. Hasta entonces.